Bueno, profe, vamos a hacer revisión del proceso de los documentos porque ha habido mucho problema con ese tema, mucha confusión. Vamos a empezar revisando. en- yo les había enviado el día viernes al WhatsApp un enlace donde estaba la última versión de los documentos de la carpeta de formadores que elaboré yo. Vuelvo y digo, esta la organicé yo para la zona nuestra. Ustedes no pueden pedirle documentos a profesores de otra zona porque yo no sé cómo estén manejando los documentos los profesores los coordinadores de las otras zonas. Yo los ordené de manera que quedara lo más fácil posible, pero ellos pueden estar manejando otro orden eh, y alguna modificación para sus documentos. Entonces ustedes no pueden pedirle documentos a personas que le envíen a sus correos archivos de otras zonas, solamente lo que les envíe yo. Lo digo porque un profesor me salió con esas, que le había pedido que le enviara a otro profesor de otra zona archivos de informes y archivos que solamente les envío yo. Entonces eso, por esa claridad, por esa parte. Este enlace los lleva a un lugar en internet donde pueden descargar la carpeta actualizada. No usen, y yo les había dicho en un correo, una versión anterior porque esa versión se confundía, se confundía un poco más el tema de la redacción de los informes. Entonces, en esta carpeta encuentran los archivos actualizados o en la última versión que les envié el correo. ¿Cuál es la carpeta? Esta. Carpeta formadores. Usted ingresa, encuentra esto. En la parte de afuera unos documentos en Word. Tiene el documento 15, guía sobre competencias ciudadanas, el plan de área marco, las presentaciones que hizo Viviana, que hice yo, que hizo Eduard en la primera semana que nos reencontramos en enero, el calendario escolar. Esto es un archivo de la Secretaría de Educación, calendario escolar 2018 y la resolución del calendario escolar. Eso se los anexé allí para que lo revisen. En formatos, aquí se ven los documentos que necesitamos nosotros. Está este archivo en PDF que si yo se los envío es para que lo lean, no para que lo tengan allí guardadito y ya. Deben leerlo. Esto lo redacté yo. En la parte final dice elaborado por Cristian Cardona para la zona. Yo no sé si los otros coordinadores de zona hicieron algo parecido, no sé, pero esto es para la zona mía, la que me corresponde. Entonces yo por tanto le hago a los formadores una claridad sobre los documentos que allí se encuentran. Entonces aparecen los objetivos del programa, se recuerda las responsabilidades de cada uno. Esto lo deben leer muy claro y tenerlo muy claro. Es la misma información que se ha dado en las capacitaciones, de información que ustedes ya tienen clara a nivel contractual. Ahora, el instructivo de formatos. Empezamos con el formato de planificación de actividades. Diligencia, llenando todos los campos correspondientes, cuidando la ortografía y redacción. Estos son los informes que me han enviado, no lo están cuidando. Yo no comprendo cómo personas que ya se supone que son profesionales aún fallan en ortografía y redacción. Y más enviando un documento que es formal y oficial para una entidad pública como es la Secretaría del Deporte y la Recreación. Debe entregarlo una semana antes de la entrada en vigencia de la planificación. Esto es claro. Los lunes a más tardar a las 11:59, vía digital, el correo electrónico indicado por el coordinador. Durante esta semana se revisará y aprobará lo propuesto por usted, de acuerdo al plan de área marco del programa, o recomendará ajustes a su planificación. B. Y más, este es el punto clave para el envío del documento. Esta es la indicación técnica de cómo enviar el documento. Debe enviar 2 archivos en formato Excel correspondientes a las 2 semanas planificadas. Cada uno contendrá las hojas correspondientes al número de grupos totales de su sede o sedes ordenados en orden ascendente así. Transición 1, transición 2, 1, 1. En números, no con letras, números. Esto lo vamos a ver ahora en el formato. Y en cada una redactará la información pertinente a cada grado y la fecha en la que trabajará con ellos. Y en rojo, se lo resalto, y hubo gente que lo envió así. No debe enviar bajo ninguna circunstancia archivos de Excel individuales para cada grupo, ni mucho menos archivos en otro formato, sea Word, PDF u otro. El documento enviado
a su email. En el documento enviado a su email ya se crearon, o en el del enlace que les digo que se envió el WhatsApp, está el mismo, es la versión más actualizada. Se crearon 5 hojas para 5 grupos, grupo 1, grupo 2, eso lo pueden ver allí. Copie y pegue las hojas que requiera de acuerdo a su cantidad de grupos. O sea, eso es muy claro, eso es manejo de Excel básico. Entonces vamos a revisar un formato de un profesor que hasta el momento es el que mejor ha sido, pero aún así tiene errores. El profesor Iván Restrepo, en la Selmira Bueno de Orejuela, él ya le indiqué que, por ejemplo, esto es ortografía. Le dije que verificara, que a mí me parece que eso va sin H, o sea, es la O mayúscula acá, Orejuela. El nombre del formador, Selmira Bueno, aquí la misma falta ortográfica que hay que corregir. Fecha, miren el error de la fecha de él. Esto es muy sencillo, esto es día, mes y año, básico, enero de 2018, no esos números pegados que él envió, ahí queda. Número de niños por grupo, él me marca aquí que 4.1 tiene 36, comuna 5, aquí ya viene un error. Los temas y la competencia fuimos claros, para eso hay un plan de área marco del programa. Estos patrones básicos, los patrones de locomoción, yo estoy seguro que sí está como un tema. Hay que revisar si sí está para cuarto grado, o si está para otro grado. Bien, recuerden que ese documento marco está basado en el documento número 15 que va dentro de la carpeta que se les envió. Y la competencia, esto no va, esta competencia no está esto no existe dentro del documento marco ni dentro del documento número 15 del ministerio. Esto no es una competencia, esto se lo inventó el profesor y no está bien redactarlo allí. La competencia ya saben que son 3, que son las que se plantean dentro del documento marco y dentro del documento número 15. Descripción de la actividad. Aún así es el que mejor lo ha presentado. Hay otros que ahorita vamos a ver algunos ejemplos que no tienen nada que ver con lo que se solicitó. Fase inicial, llamado a lista, juego, movilidad articular, tren inferior, tren superior, o sea, bien descrito. Estiramiento general, aquí hace falta que describa cómo es el estiramiento, qué actividades puede hacer de una manera resumida. Ejercicios de reacción, ¿cuáles ejercicios de reacción? ¿Cuáles son los ejercicios de reacción? Usted me pone eso allí y yo no comprendo. ¿Qué ejercicios de reacción? O si no va a hacer nada allí y ya termina esta fase inicial con el estiramiento, listo, pasa a la fase central. Juego, orden en hilera, 2 líneas marcadas en el piso, separada unos 10 a 15 centímetros y 10 metros de largo, relativamente bien explicado. Se trata de ordenarse y cambiar de lugar en un espacio muy estrecho. El profesor dirige el juego. Una vez están todos colocados, se da la orden de reubicarse por orden de estatura. Caminar en punta de pie, caminar en talones. Bien, esto ya es la reacción. Miren, por ejemplo, un error sencillo. Esto lleva tilde, hidratación. O sea, eso es ortografía básica y fundamental. Asimismo, tienen que revisar cada palabra. Si usted tiene duda, pues vaya a internet y verifique que esté bien escrito. Obstáculos lleva una tilde. A, obstáculos. Río, lleva una tilde en la I. Río, por ejemplo, los estudiantes deben pasar cada uno de un lado al otro. Pies lleva tilde en la I. Correcto, eso en cuanto a ortografía y a orden. El documento les da originariamente les da unos renglones donde usted redacta. Usted debe redactar hasta donde le alcance. No puede salirse de allí porque si no, no se va a ver bien redactado el documento. Bien, por ejemplo aquí vienen separados 2 renglones. Si usted redacta más hacia allá y le da enter, mire cómo va a quedar. Eso no puede quedar de esa manera. Usted tiene que cuidar que queden los 2 renglones bien. En este caso es la competencia, pues ahí no hay problema. La competencia son 3, axiológica, expresiva corporal y la motriz, creo que son esas 3. Entonces ahí no hay problema por eso. Aquí es donde viene ese problema. Y hay algunos que enviaron eso mal. Por ejemplo, don Iván combinó celdas para que le quedara bien redactado.
Ejercicios de estiramiento y respiración, relajación, retroalimentación del aprendido. Bien, esa es la planificación. Aquí pone nombre del coordinador y nombre de él. Si bien la organización y la redacción es de esta manera, con la salvedad de los errores que cometió don Iván Restrepo. Miren el orden aquí debajo. Mire que es muy claro. Él no tiene primero, él tiene grupos a partir del cuarto. 4-1, 4-2, 4-3, 4-4, independiente. Hay algunos que a pesar de haberles dicho que tenían que mandar una hojita para cada uno, siguieron mandando una hoja para primero y 3 primeros allí metidos. No puede ser de esa manera. Mire, 4-4, 4-5, todos sus grupos. Bien, esto sería de la próxima semana. Esto sería lo de la próxima semana. A ella le indiqué que también tuvo un error, en todas me dejó 12 de enero. Si ven la fecha, el formato de fecha que habíamos corregido al principio, debe ser que todavía no tiene claro qué día le toca con cada grupo, pero ya eso es una corrección para él. Pero cada grupo debe tener su fecha en la que usted va a trabajar con él y estar ordenado de esta manera, de manera ascendente. A mí no me interesa si con 4-1 usted va a trabajar el próximo viernes, no me interesa ir 4-1 acá, usted aquí me especifica la fecha del viernes. Si con 4-2 trabaja el lunes, 4-2 va seguido de 4-1 y me indica la fecha del lunes que le corresponde trabajar. Es decir, los grupos deben estar organizados de forma ascendente. Yo entiendo con qué grupo le toca qué día es por la fecha. Ahora, si tuvieron 5-5, ¿cómo hace para crear una hoja más? Que es lo que les indico en este documento. ¿Cómo hace para crear una hoja más? Le da clic derecho, le da mover o copiar, le da crear una copia, viene hasta abajo y le da mover al final para que le aparezca en la última posición. Crear una copia y aquí le aparece en el Excel. Usted le da el tiempo de que le aparezca y aquí ya vendría 5-6. Por ejemplo, si necesita otro, ya pasa, por ejemplo, hay algunos que tienen unos grupos que son aceleración o brújula, así se llaman, así les han puesto en la institución donde están. Igual, viene a mover al final, crear una copia, le da aceptar y aquí ya va a poner, y este grupo se va a llamar, por ejemplo, aceleración, que son grupos especiales pues de niños que tienen diferencia de edad. Aceleración. Le da y aquí en su hojita la selecciona y va a empezar a redactar. Entonces, ¿grado qué es esto? Aceleración. Y empieza a cambiar todo, cuántos niños, la fecha nuevamente, qué día trabaja con ellos, cuál va a ser el tema que va a trabajar en esa semana con ellos, cuál va a ser la competencia y el desarrollo de la actividad con la temporización acá. Bien, así debe quedar, esta debe ser la presentación, no debe ser otra. Voy a presentar algunos ejemplos de lo que me mandaron, que son cosas muy mal presentadas. Bueno, antes, esto es de una semana. Bien, como ustedes deben mandar 2 semanas, entonces don Iván me había mandado otro archivo que ya tiene la fecha de 19. Bien, esto es igual, tiene la fecha de 19 en todo. No sé, vuelvo y digo, si no tiene claridad aún de qué días va a trabajar con cada grupo, pero esto correspondería a la semana siguiente. Bien, a la semana que seguiría después de la del 12 de febrero. Bien, entonces son 2 archivos. Él me envió 2 archivos, ¿sí? Uno de una semana, otro de otra, con esta organización que acabamos de ver. ¿Listo? Vamos a ver ahora unos ejemplos con nombres propios para que ubiquemos cada cosa en su lugar. Esta es la profesora Jenny Caicedo. Esto es de una sede. ¿Sí? Primero me envía por sedes, cosa que no debe ser. Ella me envía 2 archivos, aquí están las correcciones que le envié, y me envía 2 archivos, 2 Excel por sedes. Yo en ningún momento dije, y aquí dice, muy claro, no debe enviar archivos de Excel individuales para cada grupo, ni mucho menos archivos en otro formato, sea Word, PDF u otros. ¿Sí? Deben estar correspondientes a las 2 semanas planificadas esos 2 archivos, independientemente de si está en 2, 3, 4 sedes, que nadie está en 4 sedes, están máximo en 2 sedes. Y ella me envió por sedes diferentes. Entonces, si ella tiene grupos de primeros a quintos, ahí tiene transición también. Primero 1,
Ah, no, ya no tiene transición, ya tiene solamente de primero a quinto. Entonces miren cómo me organiza. Cuando yo abro estos archivos por primera vez, ella me organiza de esta manera. Esto no lo pueden hacer, ¿sí? Miren, 4 hojas, 4 formatos distintos en una hoja, en una sola pestañita acá. En una de estas, en estas pestañas, estos son hojas dentro de Word. Esto es un libro. Cada archivo de Word es un libro, ¿correcto? Y cada una de estas es una hoja. Bien, ustedes no deben modificar el formato que yo les envío, el formato original. Deben redactar sobre ese. Si van a redactar para primero una pestañita aquí, como el caso que vimos con Don Iván, 1.1, 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, los que sea, y así copia los que necesita para una semana. Usted no me puede hacer esto. Bien, no pueden hacer esto que hicieron aquí. Creo que Gilberto también hizo esto mismo, eso no está bien. Debe ser una hojita de estas, una pestañita abajo para cada grupo. Listo, esto no es una forma de presentar una planificación. Sí, eso no es una buena presentación. Cuando yo amplío esto y voy al 100% acá, ¿qué me encuentro? Que esto es supuestamente para una semana, la primera semana, que ni siquiera es la fecha, porque esta no es la fecha de planificación, no es la del 8, es a partir del 12, o sea, de la próxima, y el 15, que sí es fecha de la próxima, entonces aquí ya tiene confusión, incluso dentro de las fechas. Vean. Para esta semana usted no tenía que haber presentado planificación, es a partir de la próxima semana donde ya tenemos claridad de los grupos y claridad de las cantidades de niños y todo. Aquí ya aún, por lo que uno tiene claridad de la cantidad de niños, ¿sí? Normal, pues esta primera semana es así, estas primeras 2 semanas es así, pero sí está mal ubicada la fecha, ¿sí ven? Entonces esos son errores que no se pueden cometer. También se les envió a la carpeta el cronograma de entregas. El cronograma de entregas es muy claro. Miren la planificación, el 5 de febrero usted va a entregar planificación del 12 al 16 y del 19 al 23. Sí, entonces, por ejemplo, en el caso de la profesora Jenny, no sé por qué me manda fecha del 8 de febrero cuando aquí no abarca esta planificación. Bien. Entonces, este es el error de ella. Aquí ella no creó ningún grupo más, aquí ella tenía que haber creado. Si tiene 20 grupos, pues aquí deben aparecer 20 pestañas distintas para la planificación de esa semana. Bien, entonces igual, como vimos ahora, archivo, mover o copiar, copia, y va creando las que necesite sin hacer esto que hizo él. Solo va a aparecer un formato de estos, eso ya está organizado para que si eso se requiere imprimir en algún momento, se imprima con el debido formato. Esto no se puede imprimir, este archivo no se puede imprimir, por ejemplo, ¿sí? Ella creó 4 hojas de la misma, las copió y eso no se puede hacer. Claro, por esa parte. Otro ejemplo de lo que estábamos diciendo, por ejemplo, retomando este documento de acá, no debe enviar bajo ninguna circunstancia archivos de Excel individuales para cada grupo, ni mucho menos en otro formato, sea Word, PDF u otro tipo, siempre en Excel. Eso es muy claro. Se nota pues que algunos no leyeron esto, no tuvieron en cuenta toda la información que se envió. Por ejemplo, voy a mostrarles un ejemplo de Giovanni Montoya. Él me envía archivos en Word. Cuando en el documento dice que debe ser en Excel, no se admiten archivos en Word ni en PDF. ¿Listo? Entonces miren lo que me envía. Esto ni siquiera lo abro. Bueno, el del horario sí, porque el horario es el horario de trabajo de él. Este es el formato horario que está bien. Pero esto, informe técnico en un Word y planificación del 12 al 19. Es decir, primera semana, supondría yo, o sea, no está la siguiente semana, faltaría esa semana en un Word. Esto ni siquiera lo abro porque está mal. Y en el caso de Diana Marcela, miren lo que me envía Diana. Una chorrera de archivos, que esto tampoco lo voy a abrir, solamente el informe semanal y el horario que me sirve, lo otro está mal. Vuelvo y digo, deben ser 2 archivos en Excel correspondientes cada uno
a la primera semana de planificación, el otro a la segunda semana de planificación, y eso abarca los 15 días correspondientes de acuerdo a estas fechas. Para eso se le envió esto con colorcitos, con fechas, para que la tengan clara y no cometan ese tipo de equivocaciones. Eso sería en cuanto al formato de planificación. Pueden haber muchos más errores, pero creo que sobre lo que hemos hablado está claro, ¿sí? Evaluamos un formato que está relativamente bien hecho, que es el de Don Iván, cómo deben ir organizados, ¿sí? Cómo deben copiar y organizar los grupos, y que cada archivo en Excel que envíen, en este caso, corresponde a una semana y el otro a la otra semana. Después que usted haga el primer archivo y lo haga con todos sus grupos acá, ya simplemente es que copie para las siguientes semanas, copie el archivo en Excel y empiece a modificar fechas y empiece a modificar programación. ¿Listo? Entonces tengan en cuenta la ortografía. Mire, por ejemplo, aquí técnicas lleva tilde en la E, no la puso. ¿Listo? Ustedes no deben estar fallando en ortografía y en redacción. Eso ya lo explicamos. Ustedes son personas, son profesionales y deben tener una muy buena redacción y una muy buena ortografía. Bien. Cerramos entonces este video explicativo sobre el formato de planificación.